Juegos Olímpicos, donde la gloria y el terror colisionan. Hoy vamos a hablar de las 10 cosas más terribles que han sucedido en los Juegos Olímpicos. La masacre de Múnich, un día que congeló al mundo. Un comando terrorista palestino, conocido como Septiembre Negro, irrumpió en la Villa Olímpica de Múnich en la madrugada del 5 de septiembre de 1972, tomando como rehenes a 11 atletas israelíes. Este acto de violencia sin precedentes sacudió al mundo entero. Lo que siguió fue un día de terror e incertidumbre, un macabro ballet de negociaciones fallidas y violencia desatada. Las autoridades intentaron negociar con los terroristas, pero cada intento solo parecía empeorar la situación. El intento de rescate en la base aérea de Fürstenfeldbruck, mal planeado y peor ejecutado, solo sirvió para agravar la tragedia. La operación, que se suponía sería rápida y efectiva, se convirtió en un caos total. Los terroristas, acorralados y desesperados, asesinaron a sangre fría a los atletas. La brutalidad del acto dejó al mundo en estado de shock. 11 vidas sesgadas, 11 sueños olímpicos truncados. Los atletas, que habían venido a Múnich con la esperanza de competir y ganar, nunca regresaron a casa. La masacre de Múnich dejó una herida abierta en la consciencia colectiva, un recordatorio brutal de que el odio y la violencia pueden surgir en cualquier momento. Este trágico evento cambió para siempre la forma en que se percibe la seguridad en los eventos deportivos internacionales. Ben Johnson, el veloz caído en desgracia. Seúl, 1988. La final de los 100 metros planos prometía ser un duelo de titanes entre Carl Lewis y Ben Johnson. Johnson cruzó la meta en primer lugar, pulverizando el récord mundial. Pero la gloria sería efímera. Las pruebas de dopaje revelaron la presencia de esteroides en la orina de Johnson. El héroe caído, despojado de su medalla, su nombre manchado por la trampa. El escándalo de Ben Johnson puso de manifiesto el lado oscuro del deporte de élite, la obsesión por la victoria a cualquier precio. Moscú, 1980. Los Juegos del Boicot. Estados Unidos, en protesta por la invasión soviética de Afganistán, decidió boicotear los Juegos, una decisión a la que se sumaron otros 64 países. Los Juegos de Moscú se transformaron en un evento incompleto, una sombra de lo que podrían haber sido. La decisión del boicot golpeó de lleno el espíritu olímpico. La competición, despojada de su carácter universal, se convirtió en un escenario de enfrentamiento ideológico. El boicot de Moscú 1980 nos recuerda que los Juegos Olímpicos no pueden escapar del contexto político e histórico en el que se desarrollan. La sombra de la muerte en Vancouver 2010. Un evento que dejó una marca indeleble en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno. Nodar Kumaritashvili, un joven y prometedor luger georgiano, perdió la vida durante un entrenamiento. Su sueño olímpico se truncó de manera trágica. Kumaritashvili, lanzado a toda velocidad por el hielo, pierde el control de su trineo en una curva. Su cuerpo impacta contra un lado de la pista a más de 140 km por hora. La velocidad y la fuerza del impacto fueron devastadoras. La muerte de Kumaritashvili conmocionó al mundo. La alegría olímpica se tiñó de luto. Los atletas y espectadores sintieron una profunda tristeza. Las críticas no se hicieron esperar. Se cuestionó la seguridad de la pista y la presión por la búsqueda de la velocidad extrema. Expertos y atletas alzaron sus voces. La tragedia obligó a las autoridades deportivas a replantearse las medidas de seguridad en el luge y otros deportes de invierno. Se realizaron inspecciones exhaustivas y se implementaron nuevas normativas. La memoria de Nodar Kumaritashvili permaneció, un llamado a la prudencia. Su legado es un recordatorio constante de la importancia de la seguridad en el deporte. Atlanta 1996. El terror explota en la ciudad olímpica. La ciudad estaba llena de emoción y esperanza, con miles de atletas y espectadores de todo el mundo reunidos para celebrar el espíritu deportivo. La noche del 27 de julio, el terror se hizo presente en el Centennial Park. Lo que debía ser una noche de alegría y celebración se convirtió en una pesadilla. Una mochila abandonada, un sonido ensordecedor, el caos y la destrucción.
La explosión resonó en todo el parque, dejando a todos en estado de shock y confusión. La explosión de una bomba en el Centennial Park dejó un saldo de 2 muertos y decenas de heridos. Los servicios de emergencia actuaron rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. El atentado perpetrado por Eric Rudolph sumió a los Juegos de Atlanta en el terror y la incertidumbre. La búsqueda del responsable se convirtió en una prioridad para las autoridades. La explosión en el Centennial Park no solo dejó víctimas inocentes, sino que también hirió de muerte el espíritu olímpico. Las familias de las víctimas y los sobrevivientes quedaron marcados para siempre. Las medidas de seguridad se reforzaron drásticamente. La paranoia se extendió por la ciudad. La presencia de la Guardia Nacional y los controles de seguridad se hicieron más visibles en todos los eventos. A pesar del dolor y el miedo, los Juegos de Atlanta continuaron. La llama olímpica siguió ardiendo. Los atletas demostraron su resiliencia y el mundo se unió en solidaridad, mostrando que el espíritu olímpico no podía ser apagado. Salt Lake City 2002. El COI en la mirada de la corrupción. Las investigaciones revelaron una trama de sobornos y tráfico de influencias en la elección de Salt Lake City como sede de los Juegos Olímpicos. Miembros del COI, cegados por la avaricia, habían aceptado regalos, viajes y dinero a cambio de sus votos. El escándalo de Salt Lake City 2002 sacudió los cimientos del olimpismo, revelando la podredumbre detrás de la fachada de nobleza y deportividad. El COI, duramente criticado, se vio obligado a implementar reformas para limpiar su imagen. A pesar de los esfuerzos, el escándalo dejó una cicatriz imborrable en la historia de los Juegos Olímpicos. Berlín, 1936. El mundo se preparaba para presenciar los Juegos Olímpicos en la Alemania nazi. Sin embargo, detrás de la fachada de esplendor y eficiencia, se escondía una realidad siniestra: la discriminación racial, la persecución política y la propaganda nazi. Los Juegos Olímpicos de Berlín, 1936, se convirtieron en un instrumento de propaganda para el régimen nazi. A pesar de la controversia, atletas de todo el mundo acudieron a Berlín. La figura de Jesse Owens, un atleta afroamericano, desafió la ideología nazi al ganar 4 medallas de oro, desmontando las teorías racistas de Hitler. La Maratón de Londres, 1908. Una carrera contra la muerte. Dorando Pietri, un corredor italiano, se acercaba a la meta exhausto, deshidratado, al borde del colapso. Pietri, tambaleándose, desorientado, cruza la meta con la ayuda de los jueces. La multitud celebra su hazaña, ajena al drama que se esconde detrás de la aparente victoria. Fue descalificado por recibir ayuda externa, arrebatándole la gloria en el último instante. La historia de Dorando Pietri es una parábola sobre los límites del cuerpo humano y la obsesión por la victoria. A pesar de su descalificación, Pietri se convirtió en un héroe popular, un símbolo de coraje y determinación. Nadia Comaneci, la niña de oro rota por la presión. Montreal, 1976. El mundo entero observaba con admiración a Nadia Comaneci, una joven gimnasta rumana de tan solo 14 años. Pero detrás de la sonrisa angelical y la perfección de sus movimientos, se escondía una historia de presión, abuso y explotación. Nadia, una adolescente aún en formación, se vio convertida en un instrumento de propaganda del régimen comunista rumano. A pesar de las cicatrices del pasado, Nadia Comaneci logró rehacer su vida en Estados Unidos, un ejemplo de superación y resiliencia. Río 2016. Los Juegos Olímpicos. Entre la fiesta y el fracaso, Brasil se vestía de gala para recibir al mundo en los primeros Juegos Olímpicos celebrados en Sudamérica. Pero detrás de la fachada de alegría, una serie de problemas empañaron la imagen de los Juegos. La crisis económica que azotaba a Brasil se hizo patente en la falta de infraestructuras adecuadas y las denuncias de corrupción. Las favelas, marginadas y olvidadas, contrastaban con el lujo de las instalaciones olímpicas. A pesar de los problemas, los Juegos Olímpicos de Río 2016 nos dejaron momentos de emoción, superación y triunfo deportivo. Estas fueron las 10 cosas más terribles que han sucedido en los Juegos Olímpicos.
Desde la tragedia del terrorismo hasta la sombra de la corrupción, estos eventos nos recuerdan que incluso en el escenario más grandioso del deporte, la oscuridad puede proyectar su sombra. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido impactante.